Hola, buen día. Por supuesto, muchísimas gracias por dejarme dar nuestras opiniones y invitarnos especialmente al gobierno del Perú y nuestros amigos de la OPS. Ojalá lo que digamos pueda servir para mejorar el sendero de reformas que Perú tiene que encarar. Son muchos los factores que deben tenerse en cuenta. Y yo voy a tocar solamente algunos, ¿no es cierto? Algunos que tienen que ver básicamente con cuestiones de equidad vinculado en especial al tema de financiamiento, pero uno siempre tiene que tener cuidado de no quedarse con visiones parciales, ¿no es cierto? El mapa es demasiado amplio. Nosotros vamos a recorrer este camino, básicamente algunas reflexiones sobre la región en términos de lo que viene gastando la región en salud y en gasto social, pensando cómo eso puede ayudar a repensar nuestras reformas, y algunos aspectos específicos que han sido tocados en las presentaciones, en especial cuestiones de financiamiento y tributación, y alguna reflexión sobre descentralización que me parece que vale la pena hacer, ¿no es cierto? Lo primero que uno ve cuando mira la región es que es una región que está gastando cada vez más en gasto social, ¿no es cierto? El gasto público está aumentando, el gasto social está aumentando el financiamiento para las actividades, está aumentando la prioridad social dentro del gasto público. Eso en la región en su conjunto. Lamentablemente, la prioridad que está estableciendo la región en términos de gasto público no está focalizada en términos de gasto en salud. El aumento del gasto público social de nuestra región está básicamente concentrado en el rubro seguridad social, digamos, pensiones y asistencia. Las dos son parte del mismo problema y tocan marginalmente las cuestiones que estamos discutiendo aquí. Parte del mismo problema porque lo que hay por detrás de esto es una profunda crisis de nuestros sistemas de pensiones que han obligado a destinar cada vez más recursos al pago de jubilaciones, en especial contributivos, ¿no es cierto? Y el segundo punto, como el mundo del gasto social contributivo, de la vieja seguridad social, dejó de cubrir las expectativas que tenía nuestra sociedad, ha sido cada vez más importante la necesidad de destinar recursos de rentas generales, impuestos, a cubrir lo faltante, las brechas que estaba dejando por detrás el sistema de pensiones. La ministra de Salud chilena nos ha hablado marginalmente de cuestión pensiones, pero también de salud, y ahí aparece el tema que va siendo un eje importante en la reforma de salud, que es cómo combinar lo contributivo con lo no contributivo y qué impacto tiene eso sobre la salud. Cuando uno mira el impacto distributivo del gasto social tal cual lo tenemos hoy, uno lo que encuentra es que esto es en base a encuestas que se hicieron en un grupo de entre 15 y 18 países dependiendo del gasto, es que los gastos, el gasto de seguridad social por definición es el menos redistributivo de todos, ¿no es cierto? Es el gasto basado en sistemas contributivos y que trata de reproducir la curva de distribución del ingreso previa a la seguridad social. Es claro que hay una cuestión metodológica en la medición del impacto distributivo y el índice de Gini que hace que oculte un efecto distributivo algo mayor que el que se muestra ahí, pero claramente es el gasto social con menor capacidad redistributiva. El gasto redistributivo obviamente es educación y salud, dependiendo en educación de qué tipo de nivel, pero lo que va apareciendo en la región como muy importante son programas de asistencia social que tratan de cubrir las brechas que van dejando la vieja protección social y que, eso sí, son programas con un altísimo impacto redistributivo. Me refiero a programas como los al estilo Oportunidades en México, Bolsa Familia en Brasil, en Chile tienen el Chile Solidario, digamos, los países van incorporando nuevos programas que tratan de compensar las dificultades en lograr impactos redistributivos en los viejos programas asistenciales.
¿Cuál es el problema que tienen? Obviamente, estoy diciendo una obviedad, pero ¿cómo ilustramos los problemas que tienen nuestros viejos programas sociales de tipo contributivo? Y es que en nuestra región, si nosotros tenemos una medición de la cantidad de dependientes por trabajador formal, lo que tenemos son países con más de 7 dependientes por trabajador formal. El grupo 1 que aquí se marca son aquellos que tienen más de 5 dependientes por trabajador formal. A ver si encuentro, bueno, Perú estaba ahí en el 2002 y ahí en el 2006, está por arriba de 7 dependientes por trabajador formal. Quiere decir esto que la capacidad que tiene la seguridad social tradicional basada en las contribuciones de los trabajadores formales son muy bajas para sostener el financiamiento de un sistema de protección social, ya sea de pensiones, pero también de salud, ¿no es cierto? Obviamente lo que marca esta curva es que son los países de mayor nivel de desarrollo, medido por el producto por habitante, aquellos que tienen la menor cantidad de dependientes por trabajador formal. El punto por detrás de este gráfico, que creo que es una pintura muy importante de lo que le pasa a América Latina, es la gran informalidad de nuestras economías. Informalidad que está en el eje de los problemas de los sistemas de salud. Informalidad que marca, por un lado, la insuficiencia de los sistemas basados en el aporte de los trabajadores, pero por otro lado, la dificultad para cobrar impuestos que financien sistemas alternativos. Es la formalidad la que hace débil es la seguridad social, pero es la misma falta de formalidad la que hace que nuestros estados cuenten con tan pocos recursos tributarios para financiar regímenes complementarios. Este es el punto, diría que más importante a tener en cuenta. Ahí voy a pasar rápido la cobertura por quintiles, pero me detengo en esto. Creo que reafirma lo que recién dijo Rubén, ¿no es cierto? Creo el dato debe ser el mismo, por ahí, nosotros tenemos abierto el gasto público en salud en porcentaje del producto por grupo de países, pero el problema es que hay un grupo de países, entre los que está Perú, que el gasto público en salud tiene en promedio cerca del 2% del producto, y a su vez es ese mismo grupo el que tiene la cobertura más baja. El bajo gasto está combinado con baja cobertura y eso es lo que genera grandes problemas de equidad, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay por detrás de los problemas de equidad en los sistemas fragmentados? Y acá, acá sí quiero incorporar una cuestión adicional, que es los problemas de equidad que se generan en sistemas duales, ¿no es cierto? Como decía el ministro hoy, acá hay dos problemas que atacar. Uno es la cobertura y otro es la desigualdad de la cobertura, ¿no es cierto? Entonces, toda vez que uno tiene sistemas en donde combinan, como decía recién Rubén, sistemas mixtos, claramente la cobertura que recibe la sociedad, los distintos grupos de población es diferente. No hemos logrado todavía en América Latina tener experiencias de sistemas mixtos en donde la cobertura sea realmente homogénea. Hay algunos que están acercándose a ese escenario, otros que no. Creo que el caso colombiano, con la reforma de los últimos 10 años, es un muy buen ejemplo de un país que está luchando por lograr una cobertura uniforme entre los dos segmentos. La experiencia uruguaya presente también es importante, pero claro, son países de cobertura alta y alto gasto, ¿no es cierto? Y están peleando por ver cómo llegan a la cobertura. Lo que hoy tenemos en la región, un poco es una presentación de lo mismo que dijo Rubén, es que hay algunos países entre los cuales sobresale obviamente Cuba, y me parece que Brasil es el otro caso distinto, pero con esa característica de sistemas predominantemente públicos, ¿no es cierto? Al ser sistemas predominantemente públicos, al igual que el sistema inglés, son sistemas de cobertura homogénea. El resto de países combina una parte de gasto público con una seguridad social que cubre básicamente a los trabajadores formales. Siempre que uno tenga esta dualidad, lo que está teniendo es un doble patrón de derechos, ¿no es cierto? Están los derechos de los que aportan y los derechos de los que no aportan y que viven de impuestos de rentas generales,
que por otro lado también pagan aquellos que contribuyen al sistema contributivo, con lo cual hay un problema de equidad que lo han resuelto algunos países en Europa eliminando las contribuciones, ¿no es cierto? Y basando los sistemas exclusivamente en financiamiento con impuestos de rentas generales. En este camino de transitar hacia el abandono de contribuciones a la seguridad social, de impuestos al trabajo, creo que el caso que citó Rubén más claro es el de España, ¿no es cierto? Que en un proceso paulatino, y es un caso para mirar con detenimiento, un país que decide cambiar la fuente de financiamiento, decide hacerlo en un proceso que demoró, no sé, más de 10 años, un proceso muy largo, ¿no es cierto?, hasta llegar a poder resignar totalmente los impuestos a la nómina salarial. Pero claro, son economías en donde la presión tributaria ronda el 40% del producto, bien lejos de los casos del promedio de la región, ¿no es cierto? En nuestra región, ahora vamos a hablar un poco de los impuestos, solamente hay muy pocos países que se acercan al patrón tributario europeo. Brasil sería el caso más notable, ¿no es cierto? Pero ahí en el gráfico tienen la presión tributaria, que la paso. Entonces nosotros tenemos una caracterización de sistemas entre aquellos que tratan de tener una cobertura bastante uniforme, basado en sistemas de rentas generales. Esta es una pintura algo vieja, pero que era el caso de Brasil y Cuba como los dos paradigmas diferentes del mismo tránsito. Algunos países que están tratando de aumentar la cobertura, pero manteniendo la dualidad, y otros que están tardíamente iniciando algún tipo de reforma, ¿no es cierto? En un esquema muy gráfico, diría que en la región predominan sistemas en donde hay una cobertura universal establecida por la legislación, por la normativa, por las constituciones. Casi todos nuestros países tienen escrito en algún lado que toda la población tiene cobertura de salud, ¿no es cierto? Cobertura que no se cumple en los hechos, pero hay una cobertura universal dada en muchos de nuestros países por la salud pública, sobre la cual se van montando tres segmentos de población. El segmento más rico, que tiene una cobertura, los rentistas, que tienen una cobertura que pagan con su gasto de bolsillo, su seguro privado; la seguridad social, que tiene un escalón más alto, dado por el financiamiento contributivo; y por último, la población que tiene lo que le brinda la salud pública tradicional. Si uno quiere modificar eso, tiene que enfrentar algún tipo de dificultades. Básicamente, la necesidad de incrementar el financiamiento no contributivo. Esta idea a la española de resignar las contribuciones choca contra la baja presión tributaria en nuestros países. Nosotros no tenemos impuestos que puedan reemplazar lo que estamos financiando con impuestos sobre la nómina salarial, y hay serios problemas institucionales en la articulación entre los sistemas de seguros sociales y privados de salud, ¿no es cierto? Y pasando a los desafíos entonces que debe enfrentar la protección social, yo quisiera poner acento, aunque sé que no son los dos únicos aspectos que hay que tener en cuenta, pero poner acento sobre dos ejes que hay que tener especial cuidado. El primero, que tiene que ver con la descentralización, y el segundo con el financiamiento. ¿Por qué descentralización? Porque toda vez que uno esté pensando en un sistema público que dé cobertura universal, una de las preguntas que nos estamos haciendo los países, sobre todo de América del Sur, es el grado de descentralización que debe tener la oferta pública, ¿no es cierto? Estamos pensando en países, digamos, Perú es un caso, en donde hay cierta tradición en la discusión acerca de si los servicios tienen que ser centralizados o descentralizados, ¿no es cierto? En eso, la discusión de Perú seguramente es un poco distinta a la que vimos de Chile, básicamente por las características territoriales de los países, en una región en donde la historia de la descentralización es una historia un poco,
yo diría triste, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la discusión de descentralización comenzó siendo una genuina discusión acerca de cómo hacer más eficientes los servicios públicos, ¿no es cierto? Y me estoy refiriendo a las discusiones pioneras de la década del 50, con los documentos de la OPS, creo que del 56-57, algunos documentos parecidos en el área educativa, pero el gran impulso de la onda descentralizadora en la región vino en la década de los 70 y 80, básicamente impulsada por necesidades fiscales y por gobiernos no democráticos, siendo que la descentralización tiene como requisito básico la manifestación de los ciudadanos de sus preferencias para hacer más efectivo el gasto público. Ese elemento no estuvo dado en la primera ola de procesos de descentralización, me refiero al caso de Chile, Argentina y en parte Brasil, pero sí estuvo con mucho mayor peso en la segunda ola de descentralización de la cual participó Perú, en donde ya es una ola de descentralización durante gobiernos democráticos, pero con una fuerte puja entre regiones o entre región y gobierno central acerca de quién se hace cargo de los servicios públicos, básicamente salud y educación. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué traigo este tema a colación? Bueno, porque la región encaró procesos de descentralización teniendo una fuerte carencia en la satisfacción de los derechos ciudadanos, entre los cuales está lo de salud, con muy bajos recursos y con fuertes brechas entre regiones. La región América Latina es una de las regiones con mayor brecha de ingresos, brechas de desarrollo productivo entre las regiones de un mismo país. Y esto genera un problema bien grave cuando financiamos el gasto social. Si este es el mapa de la región, las zonas rojas son los países que han encarado procesos de descentralización más fuertes, ¿no es cierto? Ahí tienen, por supuesto, Argentina y Brasil, los países que más han mido por descentralización el porcentaje de gasto público total en manos de gobiernos subnacionales, ¿no es cierto? Estados y municipios. Un segundo bloque descentralizador es Colombia y México, que tienen un gasto descentralizado entre el 30 y 40%, y enseguida entre el 20 y el 30%, en una situación intermedia, está Bolivia y Perú, ¿no es cierto? Obviamente las regiones con menor descentralización son los países pequeños. Lo que uno mira es que el nivel de descentralización, como pareciera que es de sentido común, es más amplio, cuanto más amplio es el territorio. Y la descentralización tiene que ver con la extensión territorial. Es la respuesta que tienen nuestros gobiernos a la organización de servicios en territorios extensos. Ahora, ¿qué pasa? Una cuestión es organizar territorios extensos, y otra cosa es organizar la producción en territorios extensos y hacer que cada región financie con sus propios recursos los servicios sociales que tiene que proveer. Y acá está el problema, cuando se confunde descentralización con un descuido de los gobiernos centrales por objetivos de cohesión social y de mantener niveles de cobertura homogénea a lo largo de todo su territorio. Si, digamos, parafraseando lo que dijo Rubén en términos de gasto de bolsillo, si el gasto de bolsillo en salud, ¿no es cierto?, es el más inequitativo porque hace depender el gasto de lo que tiene cada uno, la descentralización sin mecanismos de transferencia compensadores adecuados es exactamente lo mismo. Es dejar a las regiones más pobres que se arreglen como pueden frente a una demanda que hace a la igualdad de oportunidades, básicamente. Y lo que uno obtiene como pintura cuando compara América Latina con Europa es que acá cada punto de estos azules es un país de Europa y cada país mido en el eje horizontal el nivel de descentralización. Entonces España es el país más descentralizado de Europa, con cerca del 50% del gasto en poder de las autonomías y los gobiernos locales. Grecia es el menos descentralizado. Pero todos los países de Europa más o menos descentralizados tienen un desarrollo regional bastante homogéneo. ¿Por qué digo eso? Porque yo acá mido el producto por habitante de la región más rica contra la más pobre de cada país. Y Europa, la región más rica, digamos, Cataluña,
tiene un producto por habitante que es el doble de Extremadura, no más que eso. ¿Por qué digo no más que eso? Porque en América Latina la situación es esta. La situación es, los países están más o menos descentralizados, teniendo que ver con su extensión territorial, pero tenemos una disparidad de producto territorial enorme que significa entre 8, 7 y 9 países como Argentina, Colombia, Brasil y Perú, ¿no es cierto? Perú acá ya tenemos, debe ser creo que era 7,9 el año que hicimos esa medición. Entonces, ¿qué significa? Que es imposible que las regiones del país financien sistemas homogéneos de gasto social descentralizado, entre los cuales se encuentra la salud. Entonces, una discusión que hay que incorporar en el debate sobre el hecho de tener igualdad, cobertura amplia e igual es cuál es el nivel de gobierno responsable, no tanto de la provisión, sino como de asegurar la igualdad en esa provisión. La provisión puede estar descentralizada, pero tiene que haber un mecanismo compensador. Y lamentablemente eso es una demanda adicional de recursos. Digamos, una presión adicional sobre la cuestión del financiamiento. Bueno, esto es que es el otro punto que quería marcar. Entonces, la descentralización implica desafíos en términos de sostenibilidad fiscal y cohesión territorial y social. Antes de pasar a la parte tributaria, una imagen sobre los diferentes resultados que tienen la provisión de servicios sociales en Europa y América Latina, es este pentágono en donde nosotros tenemos el rojo es Europa y el azul es América Latina, con grados de descentralización promedio similares. Obviamente Europa tiene mejores índices de democracia, acá usamos los indicadores de Freedom House, con cualquier indicador de democracia que sean usuales. Esta es la educación, la matrícula preescolar como indicador de educativo, la salud materna, la tasa de mortalidad infantil y los índices de pobreza. Entonces ven claramente que el problema no es la descentralización, el problema son las políticas sectoriales. La descentralización no es lo que define el nivel de satisfacción en cada, digamos, nivel de resultado de cada gasto social, sino cómo se organizan. Yo la presentación se los dejo, están clasificados cada país de América Latina. Perú está dentro del grupo similar al promedio y después cada país tiene su posición particular frente a la descentralización y los resultados del gasto social. Pero quisiera pasar el tiempo que me queda al otro desafío, que me parece que es el que más estamos discutiendo aquí, que es la cuestión del financiamiento. A mí me parece siempre importante volver a esta imagen que es la que define nuestra región. Ustedes ahí tienen los índices de Gini de cada región del mundo, ¿no es cierto? Y uno no se cansa de marcar el hecho de que América Latina es la región más desigual del planeta, ¿no es cierto? No es más desigual por un poquito, es más desigual por mucho. La distancia que hay en desigualdad entre América Latina y la que la sigue, que es el África subsahariana, es muy grande en medida del índice de Gini, ¿no es cierto? Pero además de ser la más desigual del planeta, además, o como causa o como consecuencia, cuando uno mira la presión tributaria que tiene cada región, porque la presión tributaria es el financiamiento para las políticas que tienen que resolver los problemas distributivos, básicamente es eso, encontramos que los países, las regiones con baja desigualdad tienen una alta presión tributaria, existe una región lamentablemente igual en la pobreza, con baja presión y bajo desigualdad. En general, las regiones con desigualdad en desarrollo, con desigualdad más alta que Europa, tienen presión tributaria entre 19 y 7%, y América Latina es la que tiene más baja presión tributaria de ese grupo, teniendo una desigualdad muchísimo mayor. Hay toda una discusión de si esto es causa o consecuencia, si la desigualdad es la causa de que recaudemos pocos impuestos o como tenemos pocos impuestos podemos financiar menos gasto público y por eso somos desiguales. Lo cierto es que tenemos los dos problemas simultáneamente. Y este es el problema que enfrentamos la región y Perú en particular.
¿no es cierto? Si uno quiere comparar dónde están los impuestos, cuáles son los impuestos que le faltan a la región frente a la región que nos miramos como modelo en salud en especial, cuando miramos Europa, uno lo que tiene es que los países de la OECD o Europa tienen una presión tributaria cercana al 40% del producto, América Latina del 17%. Estamos recaudando impuestos por menos de la mitad de lo que recauda Europa, menos de la mitad. Una parte importante de esa brecha está explicada por la seguridad social, con su doble implicancia para nosotros. Pocos recursos, pero a su vez poca población cubierta por la seguridad social. Pero no es todo, todavía nos queda una brecha grande de recaudación por cubrir que no la explica la seguridad social, y está básicamente, como veremos ahora, por la falta, las carencias que tiene América Latina para cobrar impuestos de mayor impacto redistributivo, básicamente el impuesto a la renta, ¿no es cierto? Si uno mira la estructura tributaria de nuestra región, acá tienen en rojo la estructura en el 90, en azul la del 90 y en rojo la más reciente del 2008. La región cobra muy bajo impuesto a la propiedad. Básicamente la estructura tributaria nuestra descansa sobre el IVA y otros impuestos generales al consumo, que en general tienen muy bajo impacto redistributivo, pocos impuestos específicos, cada vez menos, que dentro de los impuestos al consumo son los que tienen más impacto redistributivo, va perdiendo impuesto a las transacciones internacionales por cuestiones de apertura y globalización, y tímidamente van aumentando en algo la imposición a la renta, pero no llega a ser la cuarta parte de nuestra estructura tributaria. ¿Qué pasa? Por un lado, este no es un tema menor, y cuando ustedes en Perú discutan el financiamiento específico de la cobertura de salud universal, estos fondos de salud, etcétera, hay un tema que no hay que dejar de tener en cuenta. América Latina, a diferencia de Europa u otras regiones más desarrolladas, no tiene solamente impuestos de rentas generales y contribución a la nómina salarial. Muchos países de la región tienen menos incentivo a cobrar impuestos porque tienen un alto componente de recursos provenientes de los recursos naturales, ¿no es cierto? Entonces, no es una cuestión menor ver que México, que es sin duda uno de los países más grandes de la región, tiene como presión tributaria menos de 10 puntos de producto. Pero claro, tiene otro tanto en recursos no tributarios, básicamente provenientes del petróleo, ¿no es cierto? Chile tiene el cobre, Bolivia tiene minerales, Venezuela el petróleo, 11 puntos de producto, no es cuestión menor. Hay dos países que tienen recursos naturales renovables, no sino renovables, es un caso muy especial, que son Panamá con el canal y Paraguay con el agua. Perú tiene menos de 3 puntos de producto de recursos no tributarios que se adicionan a los tributarios. Entonces, una cuestión que uno mira en la región es que una de las razones por las cuales las presiones bajan, no la única razón, pero a su vez una demanda hacia reformas futuras, es la fuerte importancia de recursos naturales. Pero el gran faltante en la recaudación tributaria de nuestros países es el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es el que explica casi toda la brecha más allá de la seguridad social, ¿no es cierto?, entre la recaudación de Europa o la de América Latina. Fíjense, aquí miremos la Unión Europea o la OECD, recauda impuesto a la renta de las sociedades, para las empresas, 3,3 del producto y 10 de personas físicas, con lo cual hace una recaudación total de impuesto a la renta de más de 13 puntos del producto. En América Latina, la recaudación del impuesto a las sociedades es algo menor, 2,8. No estamos tan lejos de Europa en la recaudación de impuesto a la renta de las sociedades, pero no recaudamos impuesto a la renta de las personas físicas. La recaudación promedio es de 1,8 puntos del producto, lo que hace un total de 5. Fíjense que la brecha es de
de 7 puntos, 7, 8 puntos entre lo que recauda el impuesto a la renta de América Latina contra Europa, y toda esa brecha es la dificultad que nosotros tenemos de cobrar impuesto a la renta de las personas físicas. Y ahí no hay un tema no menor, es las altas tasas de evasión, que nuevamente están en el eje de nuestra discusión, porque si nuestra discusión es cómo hacer para cubrir a los no formales, en una economía en donde la informalidad hace que no tengamos impuestos, que no podamos cobrar impuestos al nivel que necesitamos. Ese es un círculo vicioso que tenemos que romper, y fíjense que las estimaciones de evasión en el impuesto al valor agregado rondan alrededor del 30%, es lo usual, algunos países más que menos. Bueno, lamentablemente no tenemos estimación para Perú, y en impuesto a la renta hemos hecho durante los últimos 2 años estimaciones en varios países de la región. Argentina 50%, rondan el 50-60%, en Perú no escapa la regla. Hay una estimación de evasión del 48,5%, alrededor del 50%. Estos estudios no nos dan una cifra exacta, pero nos dan una indicación de las dificultades que tiene cada país para cobrar impuestos. Entonces, si acá de lo que estamos hablando de financiamiento para la protección social igualitaria, creo que el mayor desafío es cobrar impuestos y cobrar impuesto a la renta, ¿no es cierto? Como imagen en síntesis, a mí se me ocurría que uno puede incorporar en un solo gráfico. Ustedes acá tienen la cobertura de salud en rojo de los países de América Latina. Puse Brasil con 100, no es el caso, como Brasil no tiene sistema segmentado, digamos, se acerca a 100, no es 100, pero la cobertura de salud es cada vez más alta cuanto más baja sea la participación del sector informal de la economía, medida con la regla, la línea azul, y por supuesto la cobertura sigue en términos generales la tendencia que tiene la presión tributaria que tiene marcadas con las barras, ¿no es cierto? Hoy lo que ven es que solamente Brasil y Argentina son los únicos 2 casos que tienen una presión tributaria superior al 30%, que aún sigue siendo muy lejos de lo que uno espera como necesario para la cantidad de servicios que se deben cubrir, ¿no es cierto? Entonces, como reflexión final, ya terminando, de lo que estamos viendo, pareciera que si uno quiere tener sistemas de salud más equitativos, es obvio que uno tiene que luchar para evitar la fragmentación, para buscar de qué manera, si a través de sistemas únicos o mixtos, logramos que las coberturas sean similares entre los distintos segmentos. El desafío más grande, sea cual sea el camino que uno quiera elegir, es cómo hacer para aumentar la presión